¿Está Alpine sacrificando a Franco Colapinto para devolverle el asiento a un piloto con más conexiones que talento? Las recientes actitudes de Pierre Gasly, el silencio cómplice de Flavio Briatore y la presión desde la cúpula podrían confirmar lo impensado. El equipo estaría dispuesto a hundir al joven argentino, solo para proteger sus propios intereses. ¿La Fórmula 1 moderna sigue siendo un juego de poder más que de mérito? Lo que ocurrió tras la clasificación en Montreal dejó a más de uno sin palabras. Mientras todos esperaban que el ambiente en el garaje de Alpine fuera tenso pero profesional, lo que se vivió fue un episodio de humillación pública que encendió las alarmas en todo el paddock. Gasly, visiblemente molesto y sin contenerse, arremetió contra su compañero de equipo, Colapinto, con palabras duras y un tono que rozó el desprecio. Todo esto, a raíz del paupérrimo rendimiento de Colapinto durante la jornada de clasificación, donde quedó muy por detrás del resto de la parrilla, incluido su propio compañero. Aunque los micrófonos oficiales no captaron la conversación completa, varios testigos presentes relataron que Gasly llegó a decir que esto no es un simulador de F3 y que a este nivel, uno no puede permitirse errores de novato. Lo más sorprendente fue que el comentario no fue en privado, sino delante de varios ingenieros y personal del equipo, dejando a Colapinto en una posición de vulnerabilidad absoluta. Esta reacción por parte de Gasly, quien hasta ahora había mantenido una relación cordial con el piloto argentino, generó un ambiente gélido entre los mecánicos y los directivos de Alpine. Desde su llegada al equipo como piloto oficial, Colapinto ha estado bajo un escrutinio constante, especialmente por la presión mediática que supuso su ascenso desde la F2. Sin embargo, nadie esperaba que uno de sus propios compañeros fuera el primero en atacar sin filtros. Lo más alarmante del episodio no fue únicamente el tono de la reprimenda de Gasly, sino el contexto en el que ocurrió y lo que podría significar dentro del equilibrio interno de Alpine. Personas cercanas al entorno del equipo revelaron que la tensión entre ambos pilotos no es nueva, pero sí venía conteniéndose a puertas cerradas. La clasificación en Montreal fue, sencillamente, la gota que colmó el vaso. Según trascendidos, en la reunión técnica posterior, Gasly continuó señalando los errores de Colapinto de forma directa, sin darle espacio a explicaciones ni considerar las posibles causas técnicas detrás del bajo rendimiento. «Estamos cargando con el peso de alguien que no está listo», habría dicho el francés con los brazos cruzados frente a los estrategas del equipo, generando un silencio sepulcral en la sala. Esto ha provocado un notable quiebre dentro del grupo de trabajo de Alpine, ya que hay quienes consideran que Colapinto está siendo víctima de un entorno hostil que en lugar de formarlo, lo desgasta. Varios mecánicos y técnicos del equipo argentino que acompañaban a Colapinto desde categorías inferiores ya habían notado cierta indiferencia por parte de algunos sectores del equipo técnico de Alpine. La humillación sufrida por Colapinto no fue simplemente un altercado verbal. Fue el reflejo de una fractura más profunda que parece dividir a la escudería en dos bloques, los que creen que Colapinto necesita más tiempo y apoyo para adaptarse, y los que consideran que su presencia está comprometiendo el rendimiento del equipo. A esta fractura se suma un factor fundamental, el silencio de Flavio Briatore. El italiano, quien había apadrinado el ingreso de Colapinto como una jugada estratégica de futuro, no emitió declaración alguna tras el episodio en el garaje. La falta de respaldo público por parte del director deportivo fue interpretada por muchos como una forma de ceder terreno a Gasly, quien ha ido ganando peso dentro del equipo tanto en lo deportivo como en lo político. Todo esto ocurre mientras los rumores sobre un posible reemplazo para 2026 comienzan a circular en los pasillos del paddock, poniendo una presión adicional sobre el joven argentino, que se ve obligado a responder no solo en pista, sino también a nivel interno frente a un entorno cada vez más hostil y cuestionador. Lo más impactante es que esta hostilidad no es aislada ni reciente. Según fuentes cercanas al equipo Alpine, los comentarios de Pierre Gasly hacia Franco Colapinto se han vuelto cada vez más agudos desde hace semanas, con frases irónicas en el seno del equipo como «a este paso, volveremos a la GP2, o si el coche no anda, quizás no es el coche». Aunque en público el piloto francés mantiene un perfil diplomático, puertas adentro ha tomado una postura cada vez más agresiva. Todo estalló definitivamente tras la sesión clasificatoria en Canadá, cuando, en pleno brief técnico, Gasly, sin filtros ni cuidado, dejó caer una frase que descolocó a todo el equipo. «No podemos seguir cargando con un lastre. Que vuelva a la academia». Un comentario que, según testigos, incluso provocó un visible malestar en algunos ingenieros y asistentes de Colapinto, quienes sintieron que no solo se estaba humillando al piloto, sino también deslegitimando todo su trabajo y progresión dentro del equipo. Este ataque no fue casual. En realidad, responde a una serie de tensiones acumuladas que tienen a Briatore en el centro de una tormenta interna. La decisión de incluir a Colapinto en el equipo para esta temporada fue una jugada del italiano, quien había insistido en abrir las puertas del proyecto a un perfil joven, latinoamericano y con gran proyección mediática. Pero desde que comenzaron las fricciones, Briatore ha evitado intervenir.
Algunos interpretan su silencio como estrategia para no exponerse, pero otros dentro del equipo creen que está dejando que la presión natural del entorno lo obligue a tomar una decisión que no se atreve a asumir directamente: apartar a Colapinto y volver a apostar por una dupla más experimentada. Y mientras tanto, Gasly ha aprovechado cada oportunidad para dejar claro que él no está dispuesto a ceder su posición ni a cargar con errores ajenos. Pero lo que muchos se preguntan es: ¿por qué ahora? ¿Por qué esa humillación pública en el peor momento para Colapinto? La respuesta podría estar en los rumores que circulan sobre un posible ascenso de un piloto del programa de desarrollo de Alpine, lo que pondría en riesgo incluso el lugar del propio Gasly si el equipo decidiera barajar opciones más frescas y económicas. En ese contexto, el francés estaría intentando consolidarse como la única voz autorizada del garaje y quitar del medio a cualquier competencia interna. Colapinto, con su perfil mediático en ascenso, representa una amenaza directa para ese equilibrio. No solo por su capacidad de atraer público y marcas, sino por el apoyo que sigue recibiendo desde Mercedes, donde Toto Wolff aún no ha descartado un movimiento estratégico a futuro. La tensión, lejos de disiparse, va en aumento. El paddock habla. La prensa internacional comienza a hacer eco del conflicto y los fans de Colapinto no han tardado en reaccionar con indignación en redes sociales. En este contexto, lo sucedido en Canadá no fue solo una mala clasificación. Fue el detonante de una guerra interna que, si no se controla, puede derivar en un conflicto mucho más grave dentro de una estructura que ya ha demostrado tener más grietas de las que admite públicamente. Tras el escándalo que generaron las palabras de Pierre Gasly en el entorno de Alpine, las miradas comenzaron a dirigirse inevitablemente hacia Flavio Briatore, quien, como director ejecutivo de la escudería, tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad interna y, sobre todo, de proteger el rendimiento del equipo ante cualquier fractura. Sin embargo, el silencio de Briatore ha sido tan estruendoso como el comentario de Gasly. Desde que Franco Colapinto ingresó al equipo, el italiano se ha mantenido ambiguo, mostrándose como su principal impulsor en entrevistas internacionales, pero dejando que el joven piloto argentino se enfrente en solitario a las presiones internas, sin brindarle respaldo claro en los momentos más difíciles. Esta dualidad ha comenzado a generar malestar no solo en el entorno del piloto, sino también en algunos sectores técnicos que perciben un doble discurso. Lo ocurrido en el último test privado, donde Colapinto fue relegado a pruebas menores mientras el equipo centraba toda la atención en la configuración del coche de Gasly, expone una tendencia preocupante: la posible intención de desestabilizar al piloto argentino desde dentro. En efecto, miembros del personal técnico han comenzado a filtrar a medios especializados que las decisiones estratégicas parecen buscar más la exposición de los errores de Colapinto que su desarrollo. Uno de ellos llegó a declarar en off para la revista Auto Hebdo: es como si lo hubieran soltado al fuego sin escudo. Nadie hace eso con un piloto al que realmente quieren desarrollar. La sensación general es que Alpine estaría utilizando a Colapinto como un chivo expiatorio, trasladando a él los problemas estructurales del coche y del equipo, para evitar que la crítica mediática se concentre sobre Briatore o sobre Gasly, cuyo rendimiento tampoco ha sido particularmente brillante esta temporada. Pero lo que realmente desató la tormenta fue el comportamiento posterior de Gasly en las redes sociales. Apenas unas horas después de la humillación pública sufrida por Colapinto, el francés publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen suya sonriendo en el garaje con un comentario que muchos interpretaron como una burla directa: a veces, menos es más. La publicación fue eliminada horas más tarde, pero no antes de que se viralizara y provocara la reacción de miles de seguidores de Colapinto en redes sociales, que lo acusaron de bullying y exigieron explicaciones por parte del equipo. Las respuestas no llegaron, ni de Briatore, ni de Gasly. Solo el entorno de Colapinto emitió un escueto comunicado afirmando que Franco se encuentra enfocado en su trabajo y prefiere responder en pista a las provocaciones. Una postura que, si bien digna, no alcanza para calmar una situación cada vez más insostenible. En medio de este clima tenso, algunas voces del paddock, especialmente en medios británicos y españoles, comenzaron a deslizar la posibilidad de que Alpine esté preparando una reestructuración interna de pilotos para 2026, en la que ni Gasly ni Colapinto tendrían asegurado su asiento. Esta hipótesis cobra fuerza luego de que Zak Brown, CEO de McLaren, reconociera públicamente el talento del piloto argentino y dejara entrever que varios equipos están siguiendo de cerca su evolución. En ese sentido, algunos analistas incluso han llegado a sugerir que la humillación pública hacia Colapinto podría formar parte de una estrategia para forzarlo a abandonar la estructura por voluntad propia, facilitando así el ingreso de otro piloto sin generar un conflicto contractual. Por ahora, Colapinto permanece en silencio, pero su entorno ha dejado trascender que no está dispuesto a tolerar ataques sistemáticos sin una respuesta institucional. Si Briatore no toma cartas en el asunto pronto, el conflicto podría escalar al punto de convertirse en un escándalo mayor, con implicancias mediáticas, políticas y contractuales dentro de la Fórmula 1. El escenario está planteado,
y el margen de maniobra se achica con cada día que pasa. ¿Hasta cuándo podrá resistir esta tensión antes de que estalle todo? Lo que ocurrió tras la sesión clasificatoria en Canadá no solo expuso las tensiones dentro de Alpine, sino que reveló una fractura que se venía gestando silenciosamente desde hace meses. El desprecio público de Pierre Gasly hacia Franco Colapinto no fue un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de deslegitimación interna, en el que el joven argentino ha sido víctima de dinámicas hostiles, decisiones técnicas cuestionables y comentarios hirientes que han puesto en jaque su confianza y su proyección dentro del equipo. Lo más alarmante es que estas actitudes no han sido confrontadas por la dirección, y ese vacío de autoridad ha generado un terreno fértil para la desestabilización. Las fuentes internas consultadas por el medio francés Motors Inside aseguran que Gasly ha tomado una postura dominante en la estructura de Alpine desde el regreso de Flavio Briatore, con quien mantiene una relación fluida, y que utiliza esa cercanía para inclinar decisiones clave a su favor. En palabras de uno de los ingenieros que pidió mantener el anonimato, Gasly sabe que es el protegido de Briatore. Cada vez que hay una duda, él gana. No importa si Franco tenía razón o si el dato técnico lo respaldaba. Aquí manda el favoritismo. Este relato explicaría por qué Colapinto ha sido sistemáticamente relegado a pruebas de menor importancia y por qué, según datos filtrados por analistas técnicos, su coche ha mostrado inconsistencias mecánicas que no se han replicado en el monoplaza de Gasly. Pero lo que ocurrió en Canadá fue el punto de quiebre. Después de una clasificación particularmente dura para Colapinto, cuya configuración de auto fue modificada a último momento sin previo aviso, Gasly fue captado por las cámaras en el box riéndose junto a su ingeniero de pista mientras veían la telemetría del argentino. Minutos más tarde, al ser consultado por la prensa sobre la diferencia de tiempos entre ambos, respondió con un tono sarcástico: "Tal vez no todos están listos para este nivel". Una frase que, lejos de pasar desapercibida, fue reproducida por los principales medios europeos como un claro acto de humillación. La indignación no tardó en explotar, especialmente en Argentina, donde periodistas como Diego Zorrero o Fernando Tornello cuestionaron duramente el trato hacia Colapinto y exigieron respuestas institucionales. En lugar de calmar las aguas, Briatore volvió a elegir el silencio. Una actitud que ha comenzado a levantar sospechas incluso entre los patrocinadores del equipo, especialmente aquellos con presencia en América Latina, que no ven con buenos ojos que el piloto argentino, símbolo de expansión del mercado hispanoparlante, esté siendo públicamente degradado sin que nadie lo defienda. Según trascendió en medios italianos como la Gazzetta dello Sport, uno de los principales sponsors habría pedido una reunión urgente con los responsables de marketing del equipo para conocer qué tipo de proyección tiene el equipo con Colapinto y si su continuidad está garantizada. Este escenario se vuelve aún más complejo cuando se consideran las recientes declaraciones de Esteban Ocon, expiloto de Alpine, quien sugirió en una entrevista con Canal y que la presión interna en ese equipo no es normal y que a veces hay demasiados juegos políticos que no tienen que ver con el rendimiento. Estas palabras, interpretadas por muchos como una velada crítica a Briatore, fortalecen la tesis de que la gestión actual ha reactivado una cultura tóxica de favoritismos, en la que las decisiones deportivas están subordinadas a intereses personales y alianzas internas. Todo esto ha puesto a Colapinto en una posición límite. Si bien desde su entorno insisten en que continuará luchando por su lugar y demostrando en pista su talento, algunas fuentes cercanas a su entorno reconocen que se está evaluando seriamente un plan alternativo para 2026. Y lo más sorprendente es que Mercedes, Williams y Sauber ya han hecho discretos acercamientos para tantear su situación contractual. Si este conflicto sigue escalando y la situación interna no cambia, es muy probable que el argentino se convierta en una ficha codiciada del mercado, especialmente por equipos que buscan un perfil joven, técnico y con fuerte impacto mediático internacional. El silencio de Franco Colapinto frente a las provocaciones de Pierre Gasly no es sinónimo de sumisión. De hecho, según fuentes cercanas a su entorno, el piloto argentino está completamente consciente de las maniobras internas que se están gestando en su contra dentro de Alpine, y ha comenzado a mover sus propias fichas para proteger su carrera. Lo que hasta hace unas semanas era una confianza intacta en el proyecto de Flavio Briatore, hoy se ha transformado en una estrategia de supervivencia ante lo que muchos describen como un entorno hostil y manipulado desde las sombras. Lejos de quedarse en la pasividad, Colapinto ya habría tenido conversaciones con al menos dos figuras clave del paddock que podrían representar su salvación a mediano plazo. Una de esas figuras sería Toto Wolff, director de Mercedes y uno de los nombres que más se han mencionado en los últimos meses en relación a una posible reconfiguración del equipo para 2026. Wolff ya ha elogiado públicamente a Colapinto en más de una ocasión, destacando su madurez, capacidad de análisis y habilidad para ofrecer feedback técnico con un nivel que, según sus propias palabras, se encuentra muy poco en pilotos de su edad. Además, hay que recordar que Colapinto fue parte del programa de jóvenes talentos de Williams, y su salida del mismo no estuvo relacionada con rendimiento, sino con acuerdos comerciales de difícil renovación.
Ese pasado lo convierte en un nombre familiar y bien considerado dentro del entorno Mercedes, especialmente ahora que el equipo alemán explora nuevos perfiles tras la salida confirmada de Lewis Hamilton a Ferrari. La otra figura clave sería nada menos que Zak Brown, CEO de McLaren Racing, quien ha seguido de cerca la evolución del argentino desde sus días en la Fórmula 3. Según información publicada por The Race, Brown se mostró profundamente decepcionado al conocer las internas en Alpine, y considera que Colapinto es uno de los talentos más puros de la nueva generación, al que están apagando con métodos antiguos y nocivos. Aunque McLaren no tiene actualmente una plaza disponible en su equipo principal, se ha iniciado el desarrollo de un segundo monoplaza experimental para 2026 vinculado a su expansión en nuevas plataformas tecnológicas, lo que podría abrir una ventana inesperada para pilotos disruptivos como Franco. Mientras tanto, en Alpine, la presión comienza a subir. La actuación de Gasly, lejos de justificar su actitud altanera, ha sido inconsistente en lo que va de la temporada. Aunque se ha beneficiado de decisiones estratégicas y condiciones más estables que su compañero, sus números no impresionan. De hecho, el periodista especializado Julien Febvre publicó un análisis detallado en el que demuestra que, en igualdad de condiciones técnicas, especialmente en simuladores y pruebas de viernes, Colapinto ha sido más veloz en al menos 5 sesiones clave. Esto derriba el relato de superioridad deportiva que algunos sectores dentro del equipo intentan vender y deja en evidencia que, más que un conflicto de rendimiento, lo que existe es un juego de poder. Este escenario, sumado a las crecientes tensiones internas, ha provocado la reacción de la Federación Internacional del Automóvil, FIA, que ya tendría en agenda revisar el caso de Colapinto como parte de un nuevo protocolo de bienestar psicológico y trato justo para pilotos jóvenes. La medida, promovida por la Comisión de Jóvenes Talentos de la FIA, busca evitar que los novatos sean sometidos a entornos abusivos o manipulaciones internas que comprometan su desarrollo profesional. Según trascendió, se estarían recabando testimonios de antiguos ingenieros y responsables deportivos de Alpine para analizar si el comportamiento institucional del equipo infringe algún tipo de código ético o normativo. En paralelo, la prensa argentina ha comenzado una ofensiva mediática sin precedentes, reclamando explicaciones a Alpine por el trato hacia Colapinto. En medios como Clarín, Olé y Carburando, se han publicado editoriales que acusan directamente a Briatore de favorecer a Gasly y de recrear las prácticas de favoritismo y toxicidad que marcaron sus etapas anteriores en otros equipos. Incluso el presidente de la Asociación Argentina de Volantes, Juan María Traverso, hizo público su apoyo a Franco, afirmando que lo están tratando como si fuera un estorbo, cuando en realidad es uno de los talentos más brillantes que tenemos en la historia reciente del automovilismo nacional. Ante este contexto, la situación no parece tener una solución fácil. La pregunta ya no es si Colapinto podrá revertir su posición dentro de Alpine, sino si vale la pena seguir peleando desde adentro, o si su mejor movimiento sería irse cuanto antes hacia un equipo que valore su talento y le permita crecer sin el peso de las traiciones. Con el mercado de 2026 comenzando a moverse, las próximas semanas serán clave. Lo único seguro es que, pase lo que pase, Franco ya dejó en claro que no será una víctima silenciosa. Mientras tanto, la figura de Pierre Gasly comienza a quedar al descubierto ante la presión pública y mediática. Lo que parecía una simple crítica al desempeño de su compañero ha mutado en una cruzada personal plagada de declaraciones altaneras, filtraciones interesadas y un discurso que muchos catalogan como soberbio y desubicado. Tras sus palabras donde calificó a Franco Colapinto como inmaduro para este nivel, varias voces dentro del paddock han comenzado a desmontar la supuesta superioridad moral del piloto francés, recordando incidentes pasados donde él mismo fue el blanco de favoritismos tóxicos y entornos hostiles, particularmente durante su fallida etapa en Red Bull bajo la dirección de Helmut Marko. En redes sociales, la reacción fue inmediata. Cientos de fanáticos, especialmente de Argentina, comenzaron a rescatar viejas entrevistas de Gasly donde se quejaba de haber sido saboteado en su momento y de no haber tenido las herramientas necesarias para brillar. El contraste entre su pasado de víctima y su presente como agresor de Colapinto no pasó desapercibido, y varias cuentas influyentes del ecosistema automovilístico comenzaron a acusarlo de hipocresía. Incluso algunos pilotos como Romain Grosjean y Nico Rosberg, sin mencionar nombres directamente, publicaron mensajes con referencias sutiles a los jóvenes talentos que sufren la arrogancia de los veteranos sin logros reales. En medio de este torbellino, Flavio Briatore se ha convertido en el blanco principal de las críticas. Su silencio frente a la campaña contra Colapinto ha sido interpretado como complicidad, y cada vez más analistas cuestionan si su regreso a la gestión deportiva de Alpine no fue un error estratégico. Según reportó el medio italiano La Gazzetta dello Sport, varios miembros del equipo técnico han comenzado a expresar su malestar por la tensión interna, e incluso se habla de renuncias si el clima no mejora en las próximas semanas. El veterano dirigente, famoso por sus métodos autoritarios y decisiones unilaterales, parece haber subestimado el impacto de su falta de liderazgo claro en este nuevo contexto mediático y deportivo.
Otro factor que se suma al conflicto es la supuesta presión de los patrocinadores. Uno de los principales socios comerciales del equipo, una firma europea de telecomunicaciones, habría manifestado su preocupación por la imagen pública de Alpine, especialmente tras los episodios de humillación pública hacia Colapinto y los rumores de sabotaje técnico. Estas empresas, que invierten millones para asociarse con valores positivos como la innovación, el talento joven y la igualdad de condiciones, no estarían dispuestas a seguir vinculadas a un entorno percibido como tóxico o injusto. Según un reporte de moutsport.com, algunos contratos podrían incluir cláusulas de rescisión anticipada en caso de escándalos reputacionales, lo cual pondría a Alpine en una situación económica aún más delicada. Además, desde el entorno de Colapinto se filtró que el piloto habría recibido recientemente un contacto informal por parte de Andretti Global, la estructura que busca ingresar oficialmente a la Fórmula 1 en los próximos años con apoyo de General Motors. Aunque aún no tienen un asiento confirmado en la parrilla, el interés por Colapinto demuestra que su proyección internacional sigue intacta. Andretti, consciente de la necesidad de construir una imagen joven, global y moderna, vería en el argentino una figura ideal, carismático, mediático y técnicamente sólido. Este interés exterior también podría funcionar como una carta de presión para forzar una revalorización de su estatus dentro de Alpine, o directamente para preparar su salida en buenos términos. En medio de este caos institucional, hay una pregunta que se repite cada vez con más fuerza en los pasillos del paddock y en los foros de fanáticos. ¿Por qué Alpine ha permitido que se desate esta guerra interna justo cuando necesita estabilidad para reposicionarse como equipo competitivo? La respuesta, según varios exdirectivos consultados off the record, estaría en la falta de un proyecto deportivo coherente. Desde la salida de Otmar Szafnauer y la llegada de Briatore, el equipo ha pasado de ser una estructura enfocada en resultados a convertirse en un juego de egos, alianzas ocultas y decisiones sin lógica deportiva. El caso Colapinto sería solo la punta del iceberg de una descomposición más profunda. La historia de Franco Colapinto, que hace unos meses parecía ser la de un joven destinado a convertirse en el nuevo emblema del automovilismo argentino, hoy está teñida de intrigas, traiciones y resistencia. Pero si algo ha demostrado el piloto de Pilar es que no está dispuesto a agachar la cabeza ante las presiones. Su entorno, sus fanáticos y ahora también algunos referentes internacionales ya han empezado a cerrar filas en su defensa. Y cuando el poder institucional se enfrenta con el poder social, la balanza puede inclinarse más rápido de lo que los jerarcas del viejo paddock imaginan. En este contexto cada vez más enrarecido, el futuro de Franco Colapinto en Alpine parece pender de un hilo. Lo que comenzó como una oportunidad histórica para la Argentina en la Fórmula 1 se ha transformado en una lucha encarnizada entre fuerzas internas, egos descontrolados y decisiones políticas que poco tienen que ver con el talento en pista. La filtración de comentarios despreciativos de Pierre Gasly, la pasividad de Flavio Briatore y la creciente sospecha de que existen presiones para favorecer el regreso de Jack Dohan son síntomas evidentes de un entorno que ha perdido el rumbo. Pero lo más alarmante es que, detrás de las luces y los flashes, se empieza a vislumbrar una estructura fracturada que está socavando desde adentro el presente y el futuro de un piloto que, con apenas unos meses en la máxima categoría, ya demostró tener no solo potencial deportivo, sino también una resiliencia admirable. Las presiones mediáticas, los ataques encubiertos y la falta de respaldo institucional no han conseguido doblegar a Colapinto, quien continúa entrenando, cumpliendo sus compromisos y manteniendo un perfil profesional que contrasta con el comportamiento de quienes buscan su caída. El silencio de Briatore, que hasta hace semanas defendía públicamente al joven argentino, es una señal inequívoca del giro político dentro del equipo. Varios insiders señalan que el italiano está evaluando cambiar su estrategia por completo, cediendo a la presión de sectores que quieren devolver a Dohan al monoplaza, sin importar el daño reputacional que eso pueda generar. Es decir, sacrificar a Colapinto no sería solo una traición deportiva, sino también una muestra clara de que los códigos de la vieja Fórmula 1, aquellos donde los intereses personales se imponían al mérito, siguen vigentes bajo el disfraz de modernidad. En las últimas horas, incluso medios británicos como Autosport y Race Fans se han hecho eco de la tensión en Alpine, mencionando que la situación podría escalar al punto de generar una fractura interna difícil de revertir. Se habla de ingenieros descontentos con el trato a Colapinto, de patrocinadores incómodos con la imagen del equipo y de conversaciones con otros pilotos, que ya están tomando nota de que Alpine se ha convertido en un entorno tóxico. Lo que antes era una puerta hacia la élite, ahora es percibido como un campo minado. Mientras tanto, los fanáticos de Colapinto, especialmente desde Argentina y España, han comenzado a organizar campañas digitales con hashtags como #Colapinto se respeta y #Justicia para Franco, que ya acumulan miles de menciones. La presión popular no solo sirve para proteger al piloto, sino que también está poniendo en evidencia una verdad incómoda, que en la Fórmula 1, el talento solo no alcanza si las estructuras de poder están contaminadas.
La historia nos recuerda casos como el de Pascal Wehrlein, Jan-Eric Bergne, o incluso el propio Nick de Vries, talentos que fueron devorados por intereses ajenos al rendimiento puro. Hoy, Franco Colapinto se encuentra en una encrucijada. Si resiste y sale fortalecido, su historia podría convertirse en un ejemplo de lucha contra el aparato más oscuro de este deporte. Si lo apartan sin justificación, Alpine quedará marcado como un equipo que desperdició una oportunidad única por ceder ante presiones internas sin visión de futuro. Lo único cierto es que esta batalla ya no se libra solamente en boxes o en la pista, sino en la arena pública, donde la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz.